Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa especial de American Screen Sports. Bienvenidos a un nuevo programa donde vamos a conocer a otro gran personaje dentro del deporte, un gran amante podría decir que de casi todos los deportes que conocemos, y también reconocido por haber sido el autor del libro Momentos Estelares de la NFL. Muchos de vosotros ya lo conoceréis. Él es Víctor Hasbany. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Espero pasar, bueno, seguramente lo haremos, un rato muy agradable con vosotros y con todos los que nos escucharán. Muy buenas, Víctor. Un placer de verdad poderte tener aquí en American Screen Sports. La verdad que te seguimos con pasión, con todo lo que haces, con todo lo que escribes, con todo lo que comentas sobre el fútbol americano sobre todo y otros deportes americanos, porque no olvidemos que nosotros también hacemos NBA y otros deportes. Y la verdad que un placer poder conocerte más, que es el objetivo de estas entrevistas, y que nos cuentes cosas muy interesantes. Ojalá que sí. Haré lo mejor que pueda. Seguro. Vale, pues Víctor, vamos a empezar como siempre. Ya te he escuchado, ya lo has contado en algún que otro programa, pero bueno, nos lo cuentas aquí también. ¿Cómo empezaste en esto del fútbol americano? Sobre todo fútbol americano. Bueno, Iván, lo del fútbol americano realmente va enlazado a todos los deportes estadounidenses porque básicamente arrancó en el mismo momento, o sea, cuando tuve la suerte de viajar, digamos que era finales de los años 80, principios de los 90, a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Por lo tanto, si era un viaje de verano, pues era un viaje de béisbol. Si era un viaje de invierno, era un viaje de fútbol o de hockey sobre hielo sobre todo. También el baloncesto, aunque tengo que decir que el baloncesto lo sigo un poquito menos. Lo sigo, pero digamos que son los tres deportes que realmente me apasionan son el béisbol y el hockey y el fútbol. Y por lo tanto, bueno, básicamente obviamente eran otros tiempos, por lo tanto tiempos sin redes sociales, sin retransmisiones por internet, ni mucho menos, ¿perdón? Y entonces, pues la manera de disfrutar esto era evidentemente estar ahí, porque estar ahí quería decir prender la televisión y a lo largo de las 24 horas ver imágenes, ver partidos, ver servicio, ver entrevistas, contenidos. Era la única manera porque viviendo en Europa, evidentemente, teníamos que conformarnos con un partido por semana, algo en diferido, ¿me entiendes? Entonces, claro, el hecho de poder estar, aunque sea un mes ahí, te podía, digamos, ofrecer una ventaja enorme. Y además, otro tema, no solamente a través de la televisión o de la radio, sino que también a través de la prensa escrita, los periódicos, ¿no? En Europa, evidentemente, lo único que se podía encontrar en un periódico era los resultados digamos, 2 días después, considerando el uso horario. Por lo tanto, por ejemplo, los partidos del domingo por la noche de la NFL aparecían el martes en la prensa escrita. O sea, estamos hablando de este tipo de contexto. Y en cambio, evidentemente ahí, o sea, no se trataba solo de resultados, sino que de un montón de contenido y de gran calidad, ¿no? De hecho, los periódicos en Estados Unidos siguen siendo, bajo mi modesta opinión, de una calidad inmensa y deberían ser incluso tomados como referencia, yo creo, en el contexto, sobre todo deportivo, que es lo que estamos hablando. Y luego, por último, pero más importante, el hecho que podías ir a los estadios, o sea, que podías ver en vivo, ¿no? Los partidos. Entonces, no solo estar en un sport bar comiendo una hamburguesa con patatas fritas y ver, sino que verla en vivo. Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, claro, a lo mejor habías visto algún gran atleta, ¿no? Por televisión, a lo mejor 2 minutos, claro, lo que pasaba por aquí en Europa, ¿no? Y de repente te hacía un poco una idea de cómo jugaba, ¿no? Pero luego cuando lo vi en vivo, esos movimientos increíbles. Te hablo de cualquier deporte, ¿no? O sea cual sea el atleta, o sea. Y entonces fue maravilloso. Luego, entrando un poco más en el contexto del fútbol, evidentemente estamos hablando de un deporte de invierno, por lo tanto se mezcla el recuerdo de ir a los estadios con 30 grados bajo cero, con mantas, estos tipos de realidad que me parece estupenda. Por lo tanto, bueno, ahí también cambia, porque en cambio si iba a haber, no sé, los Dolphins, en cambio era diferente, evidentemente. Eso cambia también según la geografía de Estados Unidos y además, no solamente según la geografía, sino que
a medida que iba cambiando el sitio, porque obviamente ver un partido en Green Bay es muy diferente de ver un partido, con todo respeto, de los Cárdenas de Arizona, ¿no? Por mil y una razón, sin menospreciar el uno y el otro, ¿eh? O sea, es simplemente un contexto muy distinto. Y es muy interesante esto, o sea, ver los distintos contextos, ¿no? Además de una liga o de unas ligas en las que todos los 32 equipos pelean con el objetivo de ganar, algo que en Europa, por mil y una razón, que ahora no vamos a abundar, no pasa, ¿no? En Europa, se puede. El modelo americano y el modelo europeo de deporte, que son diferentes, pero... exacto. Bueno, Víctor, me gustaría también preguntarte ahora un poquito, ¿qué hace un italiano en España? Creo que estás en Barcelona, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. En Barcelona. ¿Qué hace un italiano en España primero? Y bueno, aquí tuvimos el placer de poder entrevistar a otro italiano, Andrea Zanoni, y nos habló del fútbol americano en Italia, que parecía, digo, no sé cómo estará ahora, más arraigado que el fútbol americano en España. Entonces, cuéntanos un poquito cómo acabaste en España y cuéntanos un poquito cómo está el fútbol americano en Italia en el pasado y actualmente, y por supuesto, cómo ves el fútbol americano en España actualmente y cómo lo ves en el futuro. Bueno, primero decir que la razón por la que estoy aquí es un tema laborales personales, por lo tanto, nada del otro mundo. O sea, no, simplemente luego que aquí igual el clima sea más, digamos, calentito con respecto a Milán, igual también, pero no ha sido esto, digamos, la razón. ¿No? Luego uno va un poco adaptándose. La que sea, Víctor. Exacto. Pero, bueno, pero digamos que ningún tipo de razón tremenda. Con respecto al tema del fútbol americano en España e Italia, eso me parece una pregunta muy interesante. Evidentemente, Andrea creo que es una persona más adecuada para poder contestar sobre ese tema. Decir que, bueno, yo te hablo de mi ciudad, Milán, que es la ciudad de referencia en cualquier contexto, bueno, económico, deportivo, ¿no? de Italia. Bueno, y otros temas que tampoco no nos interesa, arquitectura y todo, pero el tema deportivo siempre ha sido, lo digo sinceramente porque si miramos todos los ganadores de los scudettos, ¿no? De cualquier deporte, Milán tiene, no sé, como 5 veces más de cualquier otra ciudad. O sea, hay una diferencia abismal de gente que practica los deportes y de cantidad de equipos que participan y con idea de ganar. El fútbol americano también. Además, si miramos digamos, el listado de los ganadores de la Liga Italiana, vemos a montones de distintos equipos de Milán que han ganado y también del área metropolitana, por tanto, Bérgamo, toda esa parte. Y claro, a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas, ha habido un momento de más y menos, evidentemente. Podemos seguramente pensar que una época digamos, de gran expansión fue quizás a finales de los 90, la época de Joe Montana, Marino y todo, que también por reflejo llegó en Europa, un poco lo mismo que pasó justo con Magic Johnson y Larry Bird, ¿no? Hablando de baloncesto, por ejemplo. Básicamente ha sido lo mismo. Luego ha habido el tema de la NFL Europa que no tocó Italia y, bueno, y por mil y una razón, pues dejó de existir después de un momento de sube y baja a lo largo de los 90. Pero ahora, pero esto no quiere decir que el fútbol americano se había apagado, porque siempre, por ejemplo, se ha retransmitido por televisión, por lo menos los playoffs, todos los partidos en directo, eso sí, y te hablo de los últimos, por lo menos 30 años, ¿eh? O sea, es que ya llevamos muchos años con la posibilidad de verlo. Pero digamos, la gente que vive en Italia, ¿no? En una plataforma como si fuera el Movistar de aquí, por así decirlo, okay. O sea, una plataforma de pago. Por tanto, eso sí, digamos en abierto, recuerdo algunos Super Bowl que pasaban, quizás eran los finales de los 80 en abierto, pero con algunas triangulaciones, ¿sabes? Con esos juegos de antenas que tenía que estar igual en suelo extranjero por tema de derecho, estaba en Yugoslavia, pero se podía retransmitir en Italia, bueno, temas legales de la época, pero sí se podían ver partidos, hoy también. Y justamente para volver a la actualidad, creo que el año que viene, o sea, este año 2022, ¿no?
a partir del año 2023, Similan tendrá su equipo de la European Football League. Por lo tanto, quiero decir, esto creo que lo dice ya bastante, ¿no? sobre el movimiento. Lo que sí me sorprende, para terminar de contestar a la pregunta, es lo siguiente. Es decir, que en la expansión que ha hecho la NFL a lo largo de los últimos meses, es decir, creo que fue el mes de diciembre o octubre, Sí. o sea, otoño del año pasado, del 2021, que anunció, digamos, la colaboración de ciertos equipos, ¿no? En algunos países, caso más concreto en España, los Dolphins de Miami y los Bears de Chicago, ¿no? que han empezado digo colaboración, pero no es la palabra adecuada, mucho más que una colaboración. Aquí, o sea, la idea es desarrollar muchísimo. Y esto ocurrió en varios países del mundo, de Europa y del mundo, por ejemplo, Alemania, Reino Unido, pero también México, Brasil, por así decirlo. Me sorprendió mucho que Italia de momento no apareció en estos contextos. Más que nada porque, bueno, por dos razones. Primero, porque Italia tiene muchos habitantes, considerando el contexto europeo, alrededor de 60 millones. Y porque yo pensaba, evidentemente, que pues la expansión seguía un poco lo que habías comentado tú, David, es decir, lo que estamos viendo en España, que es increíble, que es absolutamente increíble, porque en los últimos 2 años es algo que podemos percibir casi en el día a día, ¿no? Algo increíble, porque caminando en nuestras ciudades, ¿no? Se ven no solamente turistas estadounidenses con gorra de Red Sox y Yankees, como siempre ha sido, pero también con camiseta de Patriots, Mira, los equipos que veo más, igual son todavía Patriots, quizás Patriots es el que más, pero también Cowboys, diría yo, Raiders, así, no son datos científicos, eso es lo que veo Sí, yo. pero es una percepción que viene muy bien, Sí. porque yo en Madrid lo mismo me pasa, salgo por la calle y ya me voy fijando y voy diciendo, anda, mira, lleva una camiseta, lleva otra camiseta, y te vas sorprendiendo cada vez más. De hecho, ya hay algunas grandes, no queremos hacer publicidad, pero bueno, grandes centros de grandes centros comerciales, etcétera, que están vendiendo marcas, camisetas, gorras, etcétera, de fútbol americano. Correcto, esto lo dice mucho, o sea, esto quiere decir que es algo que vale, se sigue un rumbo y crucemos los dedos para que esto siga mejorando a diario. Además, todo lo que rodea a NFL, si vemos, por ejemplo, los periódicos también aparecen cosas alrededor de la Super Bowl, mientras que antes igual era más complicado, hay muchos más partidos en directo, hay muchas más interacciones, por ejemplo, por Twitter entre los aficionados. O sea, yo creo que es algo que tenemos también que cuidar, porque esto también es fácil cabalgar la ola, pero luego... Entonces, sí, consolidarlo, que, ¿no? Claro, consolidarlo de alguna manera, porque, como decía anteriormente, esto quizás se ha verificado en medida menor, en contexto distinto y con tecnología diferente en años anteriores, pero luego, al fin y al cabo, se ha ido un poco perdiendo. Entonces, yo creo que es importante también consolidarlo. Y todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Nos incluyo, pero que somos muchos, ¿no? Nosotros, que digamos que tenemos esa pasión, yo creo que es fundamental. Qué bueno, yo creo que es fundamental, sí. Vale, pues ahora, Víctor, ya, después de habernos contado un poquito tus inicios y bueno, ese cambio de Italia por España, además eres también profesor, en España estás de profesor, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué clase? ¿De periodismo deportivo o...? Sí, así es, de periodismo deportivo, por tanto, digamos... Tu pasión por el deporte es... lo llevas a todos los alumnos, ¿no? Imagino. Sí, porque eso fue... Bueno, esa es la idea. Luego, esa es una pregunta para mis alumnos. pero bueno, ojalá que sí. Pero claro, la idea es esta. La idea es intentar que la pasión por el deporte y por ende el periodismo deportivo pues se vaya, digamos, consolidando y sobre todo vaya a encontrar huecos siempre mayores, sobre todo en lo que son los contextos también generalistas, porque es bueno que se desarrolle el nicho, ¿no? Pero también es bueno que todo sea de mayor alcance, ¿no? Que más gente se vaya aficionando. A veces, ¿sabes? En el mundo del deporte, a veces es cuestión de, por así decirlo, tener un gran campeón, por ejemplo. Pau Gasol, entonces ha sido clave, ¿no? Ahora digo Pau Gasol,
ya hemos tenido varios más en España, pero digo, Pau Gasol ha sido sin lugar a dudas clave. O sea, imaginaros un Pau Gasol en la NFL. Imaginaros un poco, o sea, sería increíble, ¿no? Yo pongo este ejemplo muy factible un poquito para que la gente lo entienda. Igual la Fórmula 1 en los 90, 80 aquí en España estaba muy desaparecida y surgió Fernando Alonso. Perfecto. Ejemplo, lo has clavado, perfecto. Es exactamente eso. Entonces, a veces, yo creo que hay dos... O sea, si queremos realmente ver si un movimiento de un deporte se encuentra en salud, ya es la mejor manera de ver cuánta gente lo practica, cuánta gente está a un nivel muy bueno y todo. Pero si queremos que la gran mayoría de la gente se aficione, igual necesitamos solo a uno, pero súper estrella. O sea, eso es un poco un absurdo, ¿no? Un poco como parecía en el tenis. De los 100 mejores jugadores, tenemos 10, pero están ahí entre los 15 y 45. En cambio, si tenemos uno de 100, pero el número uno, pues te aseguro que todo el país se para a ver los partidos. Entonces, ya lo has hecho entonces. Es una clave. Sí. Es una clave. Bien, me gustaría entrar ya un poquito en tu lado que a mí me encanta personalmente y creo que los que te siguen les encanta, tu lado histórico. Tu lado histórico, tu mística sobre el deporte americano y esa forma que tienes de contar historias. ¿Qué pretendes? Bueno, ya conocemos tu faceta de profesor, pero ¿qué pretendes con esto a las nuevas generaciones que igual a veces se dice que son un poco más despistadas con el pasado? ¿Qué pretendes contar y explicarles con toda esta pasión que tienes y la importancia que tiene la historia en el deporte y lo que transmite eso tanto socialmente como deportivamente? Si nos puedes contar un poco ese punto que a mí me encanta. Me parece una pregunta excelente. Yo creo que lo que yo busco es... no solamente transmitir mi pasión de por sí, que eso al fin y al cabo puede ser interesante, pero se acaba ahí. Yo creo que lo interesante realmente es ver cómo cada deporte, ¿no?, se ha desarrollado a lo largo de las décadas, porque solamente así uno ve la evolución y aprecia lo que vemos hoy en día. Esto me parece un punto. Es decir, es una manera para mantener un poco la idea sobre cómo se ha desarrollado, porque yo creo que de esta manera podemos entender mucho mejor cada partido que vemos hoy en día, primero. Luego, a raíz de eso, también cómo cada equipo vive en el contexto social de cada ciudad. Por tanto, ¿qué representa a un equipo en el contexto de una ciudad? ¿Por qué un equipo puede tener un tipo de juego en unos contextos y otro tipo de juego en otros contextos también? ¿Por qué un jugador, una superestrella o un jugador de cualquier plantilla, tiene más o menos conexión con ciertos tipos de ambiente? Y esto lo digo a lo largo de todas las décadas. Y a raíz de ahí nacen las historias, ¿no? Que al fin y al cabo el periodismo, ¿qué es? Contar historias. En la medida de posibles, buenas, que enganchen. Entonces, todo esto yo creo que no es un disfrute que se acaba ahí, es un disfrute que sirve para entender lo que ocurre hoy en día. Voy a hacer un ejemplo, ya que, bueno, ahora no sé cuándo pasará el programa, pero hoy es el día, me parece, 2 de junio. Sí, 2 de junio. Sí, hoy es 2 de junio. O sea, que por tanto, hoy día, 2 de junio será el día de Lou Gehrig, ¿no? De Lou Gehrig en los Estados Unidos. Entonces, en cada estado de la MLB se manejará la figura de Lou Gehrig. Yo creo que Lou Gehrig, pese a que es una figura de las épocas ya deportivamente muy remota, ¿no? Porque evidentemente es un jugador que nosotros evidentemente no hemos tenido la suerte de ver, porque estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, pero es una figura tremendamente actual. ¿Por qué? Porque tiene récords que todavía siguen vigentes. Ya esto me parece suficiente, ¿no? Por lo tanto, es una manera para ver, diablo, ¿cómo es posible que ese señor ha obtenido estos récords y a lo largo de un montón de años nadie ha sabido superarlo? Esto ya es suficiente para tener un enlace con hoy en día. Por tanto, el día que una persona superará un récord suyo, ¿qué se dirá si no conoceremos a Lou Gehrig? Será fundamental conocer a su figura, ¿no? Digo yo. Sí. Luego, la enfermedad que ha tenido, una enfermedad muy triste, muy grave y todo. Pues muchos, sobre todo, por ejemplo, por absurdo, muchos futbolistas, me refiero al jugador de soccer europeo, sufren de esta enfermedad hoy en día. Por lo tanto, otro enlace. Y te digo, se podría hablar 20 horas sobre Lou Gehrig, película, Pride of the Yankee, todo lo que quiera. O sea, también otro tema muy actual. Que es un tema también muy interesante, cuando una superestrella se retira de la actividad profesional, que es un momento dramático y todo. En su caso ha sido no solamente dramático,
porque fue causado por una enfermedad que lo llevaría a morir dentro de poco tiempo. Entonces, eso también es un aspecto. O sea, estamos hablando de una persona que ha vivido una época deportivamente muy remota, pero ves cuántos temas son actuales. Entonces, yo creo que esto era fundamental. Y buscar grandes historias dentro de una temporada de béisbol, de fútbol, de hockey, de básquet, de Juegos Olímpicos y todo. Podríamos encontrar 1.500 o 1.500.000. Es decir, es realmente muy, muy interesante, y seguramente cada historia que nos apasiona tiene enlace con la realidad, tiene enlace con la manera de jugar hoy en día. O sea, si no vemos a los Pittsburgh Steelers de los 70, ¿cómo podemos entender ciertas evoluciones de fútbol? Si no vemos a los San Francisco 49ers de los primeros de los 80, ¿cómo podemos entender ciertas cosas de hoy en día? ¿No? Y sí, luego, yo te entiendo. ¿me entiendes? Y luego, no lo sé, por ejemplo, ciertos momentos, ¿no? Sliding doors, ¿no? Que a lo mejor por 1 centímetro cambia la historia de una franquicia. Eso es importante. Cómo cambia todo, ¿no? Yo lo sé bien. Y en esta, Claro, cambia todo. y en esta reflexión que estás haciendo, Víctor, y entrando ya que somos europeos, una de las cosas que a mí personalmente más me enfada, e intento a veces explicarlo a la gente, es ese poco o falta de respeto en ocasiones a los grandes deportistas europeos. Parece que salen por la puerta de atrás en muchas ocasiones, se olvida lo que han hecho. Incluso a veces analizamos aquí aficionados europeos desde ese punto de vista a deportistas americanos. Yo, por ejemplo, siempre digo, pues por ejemplo en la NBA, que LeBron James ya no tiene nada que demostrar, ¿no? Porque ya ha hecho durante 19 años lo que ha hecho, ¿no? Igual, por ejemplo, mira, el otro día, por ejemplo, encima creo que eres de Boston Celtics, Jason Tatum llevaba un brazalete con el número 24 de Los Ángeles Lakers en homenaje a Kobe Bryant, ¿no? Que eso en el deporte europeo parece impensable en el máximo rival. ¿Cómo ves esta diferencia y por qué crees que esta mística, cómo lo hacen también en las películas americanas que vemos Claro. sobre deportistas americanos, cómo se tiene ese respeto por la trayectoria, hagas lo que hagas después y donde juegues? Mira, cultura deportiva. Cultura deportiva, seguramente en Estados Unidos reconocen que sus figuras deportivas van mucho más allá del deporte, trasciende a la sociedad. De hecho, cualquier persona que no conozca el baloncesto, el fútbol, el béisbol, sabrá de aquel día de Lugeri, sabrá de Kobe Bryant, sabrá de Joe Montana. Sí, de Robinson. Seguro. Exacto, Jackie Robinson, ni te digo. O sea, esto quiere decir que a partir de la escuela de los niños, mientras que en Europa la palabra deporte en la escuela es prácticamente una palabrota a casi, o sea, es decir, que en un contexto didáctico prácticamente no entran temas de deporte. Y no me refiero a... o sea, entra quizás tema de educación física en cierta manera, pero no de cultura deportiva en el sentido como historia del deporte, ¿vale? Que al final la cultura deportiva es cultura de nosotros. O sea, porque repasar 100 años de historia de estadounidenses, de deporte estadounidense, es repasar nuestra historia de 100 años. O sea, hablamos claro. Y además, porque además si nos ponemos a ver enlace entre sociedad y deporte, acabamos no en media hora, sino que en 30 años. Exacto. Sí, acabarías, Víctor, en la antigua Grecia, yo soy un gran fan de la historia, hablando de los Juegos Olímpicos y por qué se originaron y cuál es el espíritu deportivo realmente y el por qué, ¿no? Exactamente. Y por lo tanto, tal cual, y por lo tanto los estadounidenses perciben todo esto que estamos diciendo, y entonces en cada estadio podemos ver estatuas que homenajean a Estrella, pero no solamente en cada estadio. Ya he contado alguna vez la anécdota que en el aeropuerto de Pittsburgh encontráis 2 estatuas, una es la de George Washington, primer presidente de Estados Unidos, la otra de Franco Harris, que hace su Immaculada Reception. O sea, esto nos imaginamos en el aeropuerto, ya que has mencionado Madrid, con una chilena de Di Stéfano, se me está inventando. Todavía no sé, con todo respeto para los aficionados del Atlético de Madrid y de otros equipos. O sea, difícil. A lo mejor un día, ojalá. Y luego, es más, esta capacidad de recordar las fechas, ¿no? Como tú has dicho, o sea, una fecha importante, no importa que sea el máximo rival, no importa que se homenajea y punto. Recuerdo cuando a la época Lugeri, aquel día que despidió el béisbol, los Giants de Nueva York, máximo rival, le hicieron homenajes por todo lo alto, ¿no?
el fútbol europeo, o sea, en deporte europeo en general es difícil. También es difícil encontrar homenajes a grandes periodistas. Por ejemplo, en Estados Unidos también Sí, se retira el micrófono a un gran narrador. O sea, en sí, Europa esto sería... Pues, Eso no pasa. ¿no? De momento, luego igual, insisto, el mundo cambia. sí, Pero, porque la perdón, idea de esto... eso, Sí, sí, Víctor, disculpa. no, sí, no, esto que es No, fundamental, no, que en a Estados lo que me Unidos ha refiero de lo... demostrado esto, la Sí, a lo que me importancia refiero, de este punto. sí, estas entrevistas lo que buscamos es un poco eso, encima lo hablaba con Iván, estas entrevistas lo que buscamos es recalcar realmente los grandes referentes que son parte de nuestra vida, ¿no? A lo largo de, esto le hablo con grandes periodistas que han podido pasar por aquí por el programa y se lo digo, es que sois parte de nuestra vida, sois partes, incluso ver el partido es diferente a verlo con otro periodista y te acostumbras a verlo con esa voz, con esa forma de narrar, es parte de ti. Incluso hay ocasiones, aquí siempre se decía en España, sobre todo en la NBA, que había partidos muy aburridos de madrugada y empezabas a escuchar por ejemplo, Anthony Daimiel o Andrés Montes en la época, el fallecido Andrés Montes, Mítico. luego actual. Y la gente se lo pasaba muy bien y lo siguen recordando como que hacían a menos partidos que igual no te interesaban tanto durante la temporada regular. Sí, Y eso claro. que has dicho me ha gustado muchísimo, Víctor, en ese sentido. Y ya entrando un poquito en el tema de tu libro, es por esta razón por lo que decidiste escribir este libro magnífico, Momentos Estelares de la NFL, que es contar historias, ¿no?, de la NFL un poco, ¿no? Esta ha sido la idea, ¿no? Intentar transmitir, porque igual, o sea, la idea es que quien ha tenido la suerte de vivirla, repasarla en su mente, bueno, de una manera amena, esta es la idea, ¿no? Con un lenguaje bastante, incluso épico a veces. Sí. Y para los que, digamos, más jóvenes, pues decir que también en NFL en la época, en las otras décadas ha tenido momentos mágicos y memorables. Y además, esto no quiere decir que hoy en día lo que tenemos es peor. No, ni mucho menos. Incluso hoy en día, incluso mañana tendremos un momento estelar quizás. Pero que toda la historia nos puede brindar momentos estelares en cualquier momento. Lo importante es saberlo, digamos, distinguir, ¿no? Saber, por ejemplo, cuando vemos a un partido, bueno, a veces es muy espectacular, pero ya sabemos que es un partido, bueno, tú lo has dicho, igual de temporada regular, sin más. Pero hay otro que aparece en el momento que dice, diablo, este puede ser un momento que marcará un antes y un después en la historia de la franquicia, de un jugador, del deporte en sí. Y eso se verá. Entonces, esto ha sido también una excusa para repasar la historia de grandes nombres, ¿no? Namath, Don Shula, Montana, Harris, hemos mencionado, el mismo Brady. Para llegar a nuestros días, bueno, a los últimos 20 años realmente. Y entonces también me gusta, Lombardi, cómo no. O sea, a mí me gustaba también intentar leer ciertas situaciones que me parecen interesantes, es decir, cómo es una relación entre un gran entrenador y una gran estrella. Eso también es interesante, ¿no? Y esto por ejemplo, en el primer episodio que es sobre el Ice Bowl, ¿no? El gran triunfo de los Green Bay Packers. Me gustó mucho lo que pasó antes de la jugada decisiva, ¿no? Que, digamos, el mariscal de campo de los Packers se acerca a su entrenador, el mítico, ya una leyenda viva, ¿no?, del deporte, Vince Lombardi. Se hablan en un momento, en 30-40 segundos, muy breve. Pero en este diálogo yo creo que hay mucho de lo que es una relación entre un gran entrenador y una gran estrella, porque llega un momento donde Lombardi casi se rinde a la propuesta que le hace Bart Starr, que era el quarterback de los Packers, y de cierta manera acepta su propuesta y dice, bueno, vete y sea lo que Dios quiera, de alguna manera. Lo estoy traduciendo libremente. Como para decir, vale, perfecto. O sea, no, mi ego no supera la gana que tengo para ganar. O sea, considero que lo que has dicho, lo que tienes tú en la mente, en ese caso hacer un quarterback snake, es mejor de lo que tenía yo en la cabeza y por lo tanto haremos lo que tú digas y ganaremos. ¿Vale? Eso también es muy interesante, ¿no? En época en donde cada uno correctamente, o sea, quiere ser la estrella, pero no tenemos que olvidar que en deportes de equipo, o sea, el objetivo final es al final el anillo, por lo tanto, o sea, hay que a veces sacrificar el propio ego, y Lombardi tenía mucho de ego en pos de la victoria final. En pos de, nunca
mejor dicho, el Vince Lombardi Trophy, que todavía no se llamaba así. Y Víctor, hablando de tu libro, de Momentos Estelares de la NFL, en América sobre todo, en Europa no tanto, pero en América, cuando vemos un deporte, fútbol americano, NBA, hockey, lo que sea, tenemos muy en cuenta las historias que hay dentro de cada uno de los jugadores. Nos encantan, hay que decirlo, nos encantan. De dónde vienen, un poquito todo lo que pasa. Más que en Europa yo veo que es más prensa rosa y hablar de cosas que no tienen mucha importancia muchas veces. Yo así lo veo. En América es más contar ese acto de superación de un jugador, de dónde vienen, esa unión con otro compañero de la plantilla, cosas así. Eso te llevó también a escribir este libro de Momentos Estelares de la NFL, eso de intentar traer las historias que verdaderamente atraen a la gente y que nos enamoran, porque me imagino que sería algo muy, muy, muy difícil recolectar esas 14 historias que cuentas en tu libro. ¿Cómo las elegiste? Claro. ¿Cómo fuiste? Como elegí fue fácil y difícil, así que igual hubiera podido contar 150 y lo que hemos tenido que contar. Porque, un segundo libro. Un segundo libro. Quizás, no, puede ser, eso puede ser una buena idea, porque hay muchísimas, tal y como has dicho tú, Iván, o sea, es decir, y además no son historias de farándula, de prensa rosa y cosas así, que, bueno, que básicamente a mí personalmente en este contexto no me interesaban, y son historias de superación, evidentemente. ¿Por qué nacen cierto tipo de historias? Bueno, primero, vamos un poco atrás, pero es así, o sea, el contexto de cómo nacen los Estados Unidos, ¿no? Al fin y al cabo es un país que nace gracias a una masiva inmigración de todos los demás continentes en contextos distintos, y esto hace que se forme una mezcla que ya de por sí brinda un montón de historias. Y, claro, los hijos, los nietos y todos de los primeros que emigraron, pues son los que empezaron a protagonizar los primeros años de la NFL. Y entonces, a imaginarse toda la historia que han vivido, ¿no? De historias de a lo mejor gente que se escapaba de Europa del Este, o gente que buscaba suerte de Asia, o bueno, quizás los primeros casos fueron gente de origen europeo. Luego, evidentemente, todo el enlace entre África y Estados Unidos, que es enorme. Y luego más adelante quizás encontramos más el contexto también de América Latina, de Asia también. Y todo esto ya nos brinda una mezcla cultural tremenda que obviamente, o sea, es un placer contarla, porque si tú vas a ver toda la historia de cualquier jugador, o sea, en 30 segundos ya es increíble. O sea, solo el viaje que ha hecho su abuelo para llegar a Estados Unidos ya es brutal. Entonces, o sea, a partir de ahí, pues intenta buscar, o sea, claro, obviamente, que la historia sea buena, porque también la persona que la protagonizó pues haya triunfado también en el contexto del fútbol americano, ¿no? Que es lo que nos interesaba. Entonces, a raíz de ahí, pues fue muy fácil. Luego, que hay pinceladas de farándulas, por ejemplo, hablando de John Amat, inevitable. Pero... Sí, eso es inevitable, claro, en el deporte americano exacto, también. Eso de entrar dentro del juego. Exacto, pero evidentemente no es el contexto, o sea, no es el hilo rojo. Y además, otro tema importante que yo creo que marca la diferencia entre Estados Unidos y Europa es el siguiente, es decir, que en Estados Unidos hay una estructura como para que el deportista pueda triunfar, ¿no? Entonces, todo el contexto de universidad, de colegio, high school, o sea, si nos miramos ya ahí, ya nace una historia muy buena en el contexto universitario. Tenemos en cuenta que el contexto de un deportista europeo prescinde completamente de estructuras académicas. Por tanto, todo ese tipo de historia no la tenemos, ¿no? Porque incluso es más, uno para triunfar en el deporte en Europa, o sea, tiene que olvidarse, bueno, en la mayoría de los casos, bachillerato, universidades y cosas así. Yeah. Y, o sea, eso también es una diferencia bastante importante. Y luego, no lo sé, por ejemplo, un niño que ve a su papá trabajar en alto horno, en minas de carbón y todo. Hay muchos que dijeron, yo veía a mi papá que volvía en condiciones absurdas, cansado, muerto y todo. Yo pensaba, aquí, yo también tendré esta vida. O triunfaré en el deporte. O sea, imaginarse también cómo la motivación ha sido para ciertos jugadores. Digo, no, yo no quiero repetir. O sea, yo agradeceré hasta siempre lo que está haciendo mi papá. Ahora digo mi papá, un ejemplo.
pero no quiero repetir lo que está haciendo él. Y entonces quiero buscar suerte en deporte. Es decir, también deporte visto como una oportunidad que Estados Unidos te brinda de manera increíble, justamente por eso, porque te ofrece la estructura para poder desarrollarse, ¿no? Todo el contexto, y no solamente hablo de la universidad, porque Estados Unidos, desde que naces, niñas y niños tienen 1.500 oportunidades más a nivel deportivo con respecto a las que tenemos aquí en Europa. Qué maravilla, Víctor. La verdad es que creo que hemos sacado lo que queríamos, Iván y yo, un poquito, sacarte esa parte histórica, social y lo que significa el deporte y intentar explicarlo aquí a lo que es Europa, que es Iván, ¿no? Buscamos un poquito esa idea de que nos contases estas cosas que al final no se habla tanto, no se habla demasiado, solo hablamos de quién gana o pierde, pero al final es lo interesante realmente y qué mejor manera que hablar con Víctor que nos haya contado todas estas cosas. Hombre, ha sido para mí un gran placer. Yo debo decir la verdad, he recibido también preguntas extraordinariamente interesantes. Por tanto, si me habéis estimulado bien, quiero decir que hemos hecho los tres un gran trabajo. Pues muy bien, Iván. Bueno, vosotros lo habéis hecho, yo lo dirán los que me escuchan. Al final podríamos estar aquí horas contando historias durante horas y horas. Tranquilamente. Pero para eso, lo mejor, ir al libro de Víctor Hasbany, Momentos Estelares de la NFL, que ahí tenéis unas cuantas historias, no todas, porque sería imposible, tendría que hacer como 20 libros y aún así nos quedaríamos cortos seguro. Pero para historias de la NFL y de todo, porque Víctor al final habla de todos los deportes, escribe absolutamente, como he dicho al principio de la entrevista, absolutamente de todos los deportes, tenis, boxeo, hockey, béisbol, NFL, NBA, un poquito menos ha dicho, pero seguramente que también. No. Lo he dicho un poco menos, o sea, me encanta igual. Es que no puedes tener el mismo nivel en todos los deportes, eso es imposible. O sea, más que nada porque juegan la NBA y el hockey, o sea, tienen prácticamente la misma temporada. Entonces, o sea, o me multiplico en dos o... Sí, por eso es imposible. ¿Entiendes? Sí, yo el otro día estuve con Moisés Molina, gran experto en hockey aquí en España, es verdad. Y me dice, tengo el tiempo justo. Claro, no, es cierto, por eso que he dicho, quizás la NBA un poco menos, justamente porque sería un mentiroso en decir, porque si no, es que literalmente es una cuestión de logística, de tiempo, no sé. Sí. Pero evidentemente la sigo. Nos pasa además, a todos. No, claro, y además hoy día, o sea, el día en que estamos grabando, empezarán finales de NBA. Las finales de NBA, por lo tanto, o sea. Vale, pues muchas gracias, Víctor, de verdad, muchas gracias, un placer tenerte aquí y gracias. Un placer, Víctor, y te seguimos leyendo y viendo y escuchando y de todo. A seguir disfrutando de los deportes americanos y de todos los deportes en general. Mil gracias, Iván, y mil gracias, David. Os mando un gran abrazo y la verdad lo he pasado extraordinariamente con vosotros y espero que nuestros amigos y amigas nos escucharán disfrutando un montón. Un abrazo. Abrazo, Víctor. Abrazo.